ganancias, ¿no? Básicamente. Vamos a analizarlo justamente con César Litvin, un importante tributarista. César, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludar a todo el equipo. Abrazo muy grande. A ver si podemos bajar a tierra, ¿no? y contarle a la gente cómo le va a impactar este nuevo paquete fiscal y en especial ganancias y bienes personales. Bueno, empezamos por las buenas noticias, que es bienes personales. Bienes personales aumentan el mínimo no imponible, que hoy es de 27 millones a 100 millones de pesos, con lo cual mucha gente de clase media va a dejar de pagar este impuesto porque hoy con tener un auto y algún ahorro ya pagaba el impuesto, porque este impuesto, que nació en el año 91, por 9 años, ¿sí?, y sigue vigente, es un impuesto que debería tener un mínimo no imponible que alcance a los que tienen gran capacidad económica, con lo cual con este nuevo mínimo no imponible y con la exención de la casa habitación, cuando la evaluación fiscal no supere los 350 millones de pesos, mucha gente queda fuera, y esa es una buena noticia. Y los que quedan pagando van a pagar menos porque pagan por la diferencia de los 100 millones de pesos. Y esto va a beneficiar también a muchos jubilados, que este impuesto le estaba generando un problema importante en su ahorro que tiene para la calidad de vida. Es bueno que remarques esto de los jubilados, César, por favor, ¿no? Porque creo que es clave. Sí, el tema de los jubilados es muy importante, porque los jubilados que logran tener algún tipo de ahorro y ya no tienen rentas activas, sino que van viviendo de ese ahorro, el impuesto le saca parte de ese ahorro año a año. Y tal cual hoy está configurado el impuesto antes de esta aprobación, las alícuotas son exorbitantes, llegan al 2,25%. Entonces, afecta mucho a los jubilados, porque básicamente los jubilados necesitan tener más gastos para su manutención, medicamentos, ayuda de terceros, etc. O sea, este punto para los jubilados es como ponerle plata en el bolsillo, que antes el Estado se la sacaba. Antes el Estado se la sacaba. Para los jubilados y para mucha gente de clase media, que no tiene capacidad económica para pagar este impuesto, y porque se ha popularizado este impuesto, manoseando mucho los mínimos no imponibles, que estaban muy bajos. ¿Sí? También bajan las alícuotas. Alícuota para el 2023 máxima es el 1,5%, contra el 2,25% vigente todavía, y esto va a ir reduciéndose 0,25 anual para llegar al 2027 con una alícuota única del 0,25%. Y en bienes personales, algo muy inédito pero interesante para ser evaluado en cada caso particular, es que permiten pagar 5 años juntos, ¿sí?, 5 años juntos, desde el 2023 en adelante, a una alícuota inferior, ¿sí?, que es el 0,45% por los 5 años. Y eso le da 3 beneficios al que opta por este camino de pagar 5 años juntos. El primero, paga una alícuota muy inferior, si bien paga 5 años juntos. Y en segundo lugar, los incrementos de patrimonio que tengan estos 5 años ya no pagan bienes personales ni tiene que presentar declaración jurada. Y en tercer lugar, cuando regrese a pagar, ¿sí?, va a pagar una alícuota asegurada que no va a superar el 0,25%. Al Estado le viene bien, porque esto le va a generar más ingresos en un momento donde no hay plata, ¿sí? Así que ganan todos, ganan todos. César, hay un tema muy importante también que afecta a mucha cantidad de personas, me parece a muchos los beneficia, que es el tema monotributo, porque amplían mucho las escalas o los topes de facturación mensual, y hasta incluso algunos autónomos que estaban en el infierno impositivo, como decimos siempre acá, pueden pasar al paraíso impositivo, ¿no? Así es muy importante lo que decís, Willy, porque en el monotributo quedaba muy chico el tope de facturación,
y rápidamente salían del monotributo aquellos que facturaban en el año más de 12 millones de pesos en el año. Nada. ¿Sí? Eso ha sido desactualizado y ahora permiten por dos vías, por un aumento de los montos y por aumento de categoría para las prestaciones de servicios, llegar hasta un tope de 68 millones de pesos anuales. ¿Sí? Eso va a permitir que algunos que hoy son responsables inscritos en ganancia y facturen hasta 5,5 millones de pesos por mes, es un monto importante. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el mínimo no imponible en ganancia para los autónomos es de 1.100.000. Entonces, va a ser conveniente pasar de ser responsable inscripto de ganancias a monotributo en la medida que se cumplan los requisitos. O incluso algunos que estaban en negro directamente empiecen a facturar monotributo. Así, claro, monotributo es un paraíso porque es mucho menos de lo que es la incidencia de ganancias. Respecto de los asalariados, van a pagar un poco más de asalariados de lo que están pagando hoy, ¿sí? Porque el mínimo no imponible para solteros es de 1.800.000 pesos. Ahora, brutos. ¿puedo hacer una pregunta aquí? ¿Puedo hacer un punto aquí? ¿Cuántos son, se tiene idea, cuántos son los asalariados que ganan solteros? ¿Más de 1.800.000 pesos? Sí, ese dato no lo tengo. Yo creo que según datos oficiales volverán a pagar este impuesto cerca de 800.000 personas. ¿Sí? Ok. O sea, más del 80%, digamos, más del 80 o 90% de los trabajadores hoy por hoy no van a pagar impuesto a las ganancias. Claro, con este mínimo no imponible, 1.800.000, 2.300.000 para casados con 2 hijos. Pero un dato muy importante, ¿sí? Cuando se supera el mínimo no imponible, se empieza a pagar alícuotas inferiores. No como sucedía antes, que se superaba el piso y se empezaba a pagar el 27%. Ahora se empieza a pagar desde el 5% y a medida que supera o que va ascendiendo la remuneración, salta al 9, al 12, al 15 y son muchos escalones hasta llegar al 35%. O sea que yo creo que esto es más justo porque además distingue entre solteros y casados. El impuesto cedular que fue aprobado a principios del año no distingue y la verdad es que la capacidad económica de uno y otro es diferente, ¿sí? La manutención es diferente. Y quiero dejar establecido un criterio técnico muy importante porque he escuchado los debates parlamentarios de que el salario no es ganancia, ¿sí? Y quiero aclarar de que una parte del salario no es ganancia, es cierto, solo una parte, y esa parte es el mínimo no imponible. Hasta 1.800.000 no es ganancia. No es ganancia. Es salario. No, porque ese salario no es ganancia porque es el mínimo de subsistencia que tiene una persona, una familia, 2.300.000. Claro. Ahora, lo que excede ese monto es ganancia. ¿Sí? Entonces, no es que el salario no es ganancia o todo el salario es ganancia. ¿Así funciona en el resto del mundo? Exactamente, incluso con alícuotas superiores, ¿no? Obviamente con prestaciones de servicios mejores también. Pero esto es importante tener presente. La clave es que ese mínimo no imponible no se evapore por la inflación y en este punto lo que fue aprobado esta madrugada establece que en septiembre ya va a haber una actualización de los mínimos no imponibles y que queda facultado el Poder Ejecutivo para actualizarlo de nuevo durante este año si es necesario. Sí. ¿Sí? Otra de las cosas que he escuchado mucho en los debates y lo que intenta imponer justamente el kirchnerismo es que esto que se aprobó es un beneficio a los ricos y están matando a los trabajadores y a los pobres. ¿Podés aclarar eso? No, ¿O este concepto es una burrada? No, esto es una ideología berreta, ¿sí? Que se usa para entorpecer y para los que no tienen posibilidad de entender un poco esto. El rigor de verdad, bienes personales beneficia a mucha gente que no tiene capacidad de pago para este impuesto. O sea que beneficia a la gente de a pie, beneficia clase a los media y jubilados. Exactamente. También rebaja la alícuota de bienes personales, donde ahí sí se benefician las altas fortunas, pero que es importante esto, las alícuotas que
el gobierno anterior ha determinado son alícuotas confiscatorias en muchos casos, y eso hace que mucha gente ha migrado a Uruguay porque los recibió con muchísimo cariño impositivo en Uruguay, con 10 años de vacaciones fiscales. Lo que necesitamos es que regresen para que consuman y para que inviertan en la Argentina, con lo cual esto va a generar un efecto rebote en la medida que podamos darle confianza para que vuelvan y que los vamos a tratar razonablemente. ¿Sí? Esto es importante. Hay una promesa que me gustaría saber qué te parece la decisión, el anuncio que hizo también el presidente hoy, en el sentido de que el impuesto país se disminuye y le puso fecha hoy, sería en agosto. ¿Cómo ves ese tema? Sí, quiero aclarar, el impuesto país es un impuesto que nació como una necesidad de política cambiaria para equiparar el dólar oficial con el dólar blue. No es un impuesto, en rigor de verdad. Tiene el efecto de un impuesto, pero es muy distorsivo porque afecta a las importaciones, se traslada a precios y no tiene sentido de ser este impuesto país. Claro, en los últimos meses ha tenido una buena recaudación, ¿sí? Y una vez que entra dinero con un impuesto es difícil sacarlo. Pero yo creo que hay una segunda etapa que este gobierno va a transitar después de este año, y es analizar todo el sistema tributario tratando de ir reduciendo la carga fiscal, principalmente los impuestos más distorsivos, donde tenemos el impuesto país, por supuesto, que debería eliminarse, además de bajarse primero y después eliminarse, siempre partiendo de equilibrio fiscal. No se puede bajar impuestos si no hay equilibrio fiscal. Y una vez que haya equilibrio fiscal hay que empezar por los más distorsivos, impuesto a los débitos, retención de exportaciones, ¿sí? El cheque, Eduardo, nació por un año, en el año 2001, ya es mayor de edad. Caballo. Sí, 2001 por un año, y ya no solo camina, sino que es adulto. Totalmente. Y también retención de exportaciones, ninguno de los países vecinos lo tiene, no lo tiene Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil. Los que exportan de ese país están en mucha mejor ventaja competitiva que la Argentina, y las provincias van a tener que reformular el peor impuesto del sistema tributario, que es ingresos brutos. Totalmente. ¿Sí? Esto es importante. Una pregunta, mira, viste que hay mucha gente que, por esta cuestión de la industria del conocimiento, etcétera, etcétera, cobran dólares, ¿no? Sus honorarios son en dólares porque hace trabajos para afuera. La pregunta es, ¿a cuánto se va el que factura en dólares? Era hasta $1.200 anual. ¿Sabes algo de eso? ¿A cuánto se va? ¿En qué sentido? No porque sé. Para el monotributo, a ver, no está bien formulada la inquietud. Yo creo que el tema es que el que factura en dólares, ¿sí? Ahora, teniendo un monotributo muy interesante, va a poder estar en el monotributo. Y un dato importante... No como autónomo, sino como monotributista. Exactamente, claro. Hasta 5,5 millones de pesos puede facturar en el monotributo. Ah, habla de $12.000 anual, 12.000, no 1.200, 12.000 anual. Ok. Monotributo anual, sí. Claro. Ok. Claro. Ahora, es importante el blanqueo también, ¿sí? Porque mucha gente como esta que ha facturado al exterior y quizás no ha traído el dinero o lo ha traído por un lugar que no es el tipo de cambio oficial, esta gente tiene la oportunidad de regularizar su situación en el blanqueo, y el blanqueo hasta $100.000 no tiene costo, ¿sí? Hasta $100.000 no tiene costo. Yo creo que está pensado esto en mucha gente que cobró afuera y obviamente no le convenía traer por el tipo de cambio oficial, o mucha gente que cobraba en blanco un sueldo y ante la inestabilidad monetaria en la Argentina compró dólares, y esos dólares los tiene en el colchón. La idea es que con el blanqueo esos dólares salgan del colchón y empiecen a darle masa muscular a la actividad económica. César, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Adiós, buenas noches, buen fin de semana. Chao, abrazo enorme, un capo. César Litvin.